¿En qué consisten los estados financieros para casos especiales? Los estados financieros que definen el decreto 2649 se clasifican en estados de propósito general y en estados de propósito especial, dependiendo de las características del tipo de usuario o de los objetivos específicos que los originan. Los estados financieros de propósito especial se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. Entre estos estados financieros se encuentran los siguientes. Clasificación de los estados financieros. Balance inicial. Todo ente económico debe preparar un balance general al inicio de sus actividades para dar a conocer la situación patrimonial en forma clara y completa en ese momento. Estados financieros de periodos intermedios. Son los mismos estados financieros básicos que se preparan durante el transcurso del periodo para satisfacer solicitudes de autoridades que ejercen inspección y control o necesidades de los administradores del ente económico. Estados de costos. Son estados que permiten conocer en detalle erogaciones y cargos realizados en la producción de bienes y servicios, de los cuales el ente económico deriva sus ingresos. Estado de inventario. Estado que permite comprobar en detalle la existencia de cada partida del balance general. Estados de liquidación. Estados que se presentan en ocasión del cese de operaciones para informar sobre el avance en la realización de los activos y en la cancelación de los pasivos. Estados financieros extraordinarios. Son los estados que se preparan durante el periodo a raíz de decisiones especiales relacionadas con transformación, fusión, oferta pública de valores, solicitud de concordato con acreedores o venta del establecimiento. Estados financieros comparativos. Son los estados que presentan cifras correspondientes a dos fechas diferentes. Los estados financieros de propósito general se deben presentar en forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior. Los periodos deben de tener la misma duración o, en caso contrario, consultar el mismo lapso del ciclo de operaciones. Estados financieros certificados y dictaminados. Un estado financiero se entiende certificado cuando viene acompañado por la firma de representante legal, del contador público y del revisor fiscal, si lo hubiere, quienes dan testimonio de que han sido tomados fielmente de los libros. Para que un estado financiero sea dictaminado, debe ser acompañado por la opinión del contador público que lo examinó, observando las normas de auditoría general aceptadas. ¿Cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? La Bolsa Mexicana de Valores es una de las instituciones más importantes en México y una de las instituciones financieras más antiguas. La Bolsa Mexicana de Valores es el foro en el que se lleva a cabo las operaciones del mercado de valores en México. Es decir, es una casa en la cual se pueden realizar compras, ventas y subastas, con el objetivo de ayudar en el fomento de la competitividad entre los distintos elementos del mercado. Como en todas las actividades comerciales que tienen un movimiento de dinero, hay una serie de requisitos para evitar la competencia injusta o detectar empresas fraudulentas. El primer requisito a tomar en cuenta es tener un historial de operación mayor a 3 años. 2. Deberá tener un monto mayor a 20 millones de unidades de inversión. 3. Tener una suma positiva en la utilidad de operaciones de los últimos 3 años continuos. Y por último, deberá contar con un mínimo de 10 millones de títulos emitidos con un precio de al menos un UDI por cada uno de ellos. Es importante mencionar que todas las empresas que quieran comenzar a cotizar deben tener como el mínimo el 15% del capital social total pagado. Hay que destacar que para que una empresa comience a hacer cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores debe tener al menos un mínimo de 200 inversionistas. Se colocará el 50% de todo el monto de las emisiones entre todos los inversionistas sin más que el 5% de tenencia accionaria. Hay que mencionar que ninguno de los inversionistas tendrá la opción de adquirir más del 50% del monto total en la Bolsa Mexicana de Valores. Es importante que la empresa que comience a ser emisora se adapte de una forma totalmente adecuada al Código de Mejora Prácticas Corporativas y Ética. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Los estados financieros consolidados son los mismos estados financieros básicos cuando existe relación entre un ente matriz y entes subordinados, caso en el cual se deben preparar como si fuesen los de una sola empresa. En pocas palabras,
Los estados financieros consolidados son aquellos en el que los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la compañía y sus dependientes se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Básicamente, pretenden mostrar el funcionamiento del grupo como si se tratara de una entidad única, lo que resulta indispensable para conocer su situación económica real, ya que las compañías dominantes no muestran en sus estados financieros individuales información contable relativa a las dependientes, sino que las presenta en el balance de situación como inversiones financieras o acciones de las que es propietaria. Como conclusión, queremos destacar que existe todo un universo de estados financieros y todo dependerá del fin con el cual se pretende presentar para elegir el más conveniente para cumplir con el objetivo. Repasando los conceptos básicos, en general, los estados financieros no solo son necesarios y útiles para las entidades reguladoras, sino también para la misma empresa, conocer su desarrollo y crecimiento en determinado periodo y detectar áreas de mejora. Mediante los estados financieros podemos visualizar la posición real de la empresa y determinar si es una empresa rentable en la cual es oportuno invertir o incluso para la misma empresa al tomar decisiones como el quererse expandir. El hecho de que tenga un alto nivel de ventas solo nos indica que no debemos de preocuparnos por la demanda, pero no quiere decir que esté generando utilidad y lo ideal es que éstas sean constantes. Por último, no debemos de olvidar el nivel de endeudamiento que pudiera tener y si cuenta con un capital suficiente para cubrir por lo menos de 3 a 6 meses de gastos operativos, que se considera el tiempo recomendable para hacer frente ante cualquier contingencia.